la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Gracias. Gracias por tomarte el tiempo para reunirte con nosotros de manera virtual. Gracias porque Dios puso en tu corazón hacerlo y tú decidiste obedecer a Dios. Gracias. Así que vamos a comenzar hoy leyendo un verso que está en 1 Timoteo, una carta de Pablo a su amigo Timoteo, su estudiante, su discípulo Timoteo. Capítulo 3, verso 1 le dice:
La siguiente declaración es digna de confianza, o sea, puedes creerla, tómala así como está. Y dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. En la reunión anterior hablábamos que uno de nuestros valores para nosotros como movimiento de iglesias era el servicio, que nosotros valoramos el servicio. El énfasis que tenía el mensaje sobre el servicio fue el servicio al cuerpo de Cristo, el servicio a la iglesia, servir a la iglesia para que la iglesia crezca de manera saludable en fe, en amor, en unidad, en santidad. Muchas veces cuando se habla de servicio en la iglesia, el primer pensamiento de las personas es que tienes que hacer algo en los ministerios, servir en la música, en ujieres, cualquier cosa. El segundo pensamiento, cuando se habla de servicio en la iglesia, se piensa en el servicio al prójimo, servir a los necesitados, a las personas en necesidad. Como iglesia, somos mandados a servir a los que están en necesidad y lo hacemos. Tratamos de entrar en acción siempre que haya una necesidad real y por eso procuramos inclusive hacerlo con todo lo que tengamos a nuestro alcance y buscamos recursos, buscamos amigos. Dios nos ha provisto de hermanos con los que podemos trabajar juntos en todo este proceso de servir a los que nada tienen. Esa es la razón por la cual nosotros invitamos y vienen grupos misioneros y trabajamos juntos. Y tratamos de hacer lo mejor posible, lo más posible, a la mayor cantidad de personas posibles. En la parte de atrás del salón tenemos 4 cajas y hay otras que están por llegar. Estas fue a través de un hermano, Ramón, que se mudó a los Estados Unidos por diversas razones. Y entonces él entró en contacto con la iglesia Ebenezer de Manchester, New Hampshire. Y de esto un grupo de hermanos va a venir. Va a venir el domingo 16, para trabajar en el empaque de esto que viene en esas cajas, para distribuirlos a aquellas familias que nosotros conocemos, familias a las cuales hemos servido por años en la comunidad de Niguas, que son personas que siempre están en olla, siempre están en necesidad. Servir al prójimo es algo que nunca dejaremos de hacer, sin comprometer el servicio al cuerpo, a los hermanos como miembros del cuerpo de Cristo y no tan solo como miembros de la comunidad. Así que oremos para que Dios dirija esta reunión. Dios, gracias por lo que nos has permitido hacer hasta el día de hoy como iglesia local, sirviendo a las comunidades. Señor, porque cuando extendemos tu mano, cuando extendemos la mano a las comunidades, es como si fueran tus manos. Y ellos te dan honra y gloria a ti. Dios, danos guía esta mañana en todo lo que vamos a hablar, porque queremos hablar de tu palabra y solo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro del servicio a la iglesia, hablamos de diferentes cosas, pero hoy vamos a llegar a un punto más específico todavía. Vamos a hablar de el liderazgo. ¿Por qué hablar de liderazgo? Y hay una razón. La razón es que la misión que nos fue dada por Jesús lo demanda líderes. Esa misión tú la puedes encontrar en Marcos 16, verso 15, que dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y en Mateo, Jesucristo lo pone un poco, va más allá. Y dice en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, vayan y hagan discípulos. No solo prediquen el evangelio, hagan discípulos de todas las naciones. Y esta misión, esta gran comisión, necesita de líderes. Y esto implica entonces que hombres y mujeres, familias,
estén dispuestas a dejar la comodidad en la que están hoy para ir más allá de su zona de confort, para cumplir con lo que Dios nos manda, para cumplir con esta gran comisión. Cuando hablamos de nuestra propia república, la República Dominicana, esto implica muchas veces que hay que mudarse para plantar iglesias en otras zonas de la ciudad, o mudarse para plantar iglesias en otras ciudades del país. Cuando hablamos del servicio, quedó claro que todos nosotros somos parte del cuerpo. Todos los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios al cuerpo no lo mandó a trabajar sin darle lo que necesitaba. Nos dio a cada uno habilidades especiales. A cada uno. Nadie puede decir yo no tengo. No, todos fuimos dotados de algo. Un don para llevar a cabo su misión. Algunas de las funciones de liderazgo son en diversas áreas de servicio o en el ministerio dentro de la iglesia. Se necesitan muchos líderes. Para alcanzar Santo Domingo se necesitan muchos líderes. Y si queremos alcanzar la República Dominicana se necesitan muchos más. Y cuando hablamos de alcanzar el mundo hispano, o sea, por lo menos nosotros que hablamos español, llevar el evangelio a los que hablan español, se necesitan todavía muchos más líderes. Uno de nuestros valores, como asociación de iglesias, como iglesia local, es el liderazgo. El liderazgo, y decimos que para nosotros la multiplicación y capacitación continua de líderes en todos los niveles, es un quehacer fundamental, vital de los líderes, de los pastores. Y nuestro compromiso es desarrollar líderes capaces de realizar con excelencia la obra de Dios. Todos sabemos algo, que los líderes no nacen, los líderes se hacen. Y Dios ha puesto así de manera clara la estructura de liderazgo de la iglesia local. Dios habla en su palabra que en la iglesia local debe haber pastores y diáconos. Son personas que sirven en diferentes capacidades. La primera vez que hubo diáconos, que se seleccionó a personas como diáconos, fue en Hechos capítulo 6. Y eso era el mero principio, el mero inicio de la iglesia. La iglesia crecía y dice que todos los hermanos comían juntos. ¿verdad? Comían juntos. Y entonces algunos creyentes que no eran judíos, la mayoría eran judíos, pero había unos que no eran, los que no eran judíos murmuraron, se quejaron de que las viudas que no eran judías no eran discriminadas, no eran tratadas de manera igual a la hora de repartir la comida. Entonces fueron donde los apóstoles. Y esto le dijeron a la congregación: escojan entre ustedes a 7 hombres. 7 hombres que sean respetables, respetados, llenos del Espíritu Santo, o sea, que sean salvos y llenos de sabiduría. Y esto para servir a las mesas. Y entonces lo hicieron y el problema quedó resuelto. Y esto trajo como consecuencia lo más importante: los liberó a los apóstoles de estas tareas para poderse dedicar más a la enseñanza de la palabra y a la oración. Nosotros, a medida que crece la iglesia y crecen las necesidades, añadimos otras personas como encargados de niños, de ujieres, de la alabanza, tenemos encargados de grupos, tenemos técnicos, tenemos coordinador de grupos misioneros y de asistencia social. Y ahora que hemos vuelto a 2 reuniones los días domingo, o sea, hemos vuelto porque habíamos empezado en marzo del 2020 y solo 2 reuniones pudimos hacer porque luego llegó la pandemia y arruinó todo. Bueno, cambió todo. Y hoy, debido a la demanda que tiene el protocolo de tener más espacio entre las personas, entonces estamos pensando que tener 2 reuniones. Con esto, por supuesto, crece el servicio, las oportunidades para servir se han multiplicado. Y necesitamos líderes. Pablo dice que ser un líder en cualquier capacidad es algo honorable, algo de mucho honor.
Ya leímos 1 Timoteo 3 en el verso 1 que dice la siguiente declaración. O sea, esto que les estoy diciendo es digno de confianza. Tómenlo. Y dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. La expresión si alguno aspira nos dice que no se excluye a nadie, que todos podemos aspirar, todos podemos desear, todos podemos anhelar servir en alguna posición de liderazgo, de guía de la iglesia. Si yo pidiera que levantaran la mano los que aspiran a ser líderes y alguno no la levanta, es su decisión. Desearlo es algo personal, o lo deseas o no lo deseas. Pero una cosa es cierta, Dios espera que tengas pasión para cumplir su llamado. Si Él te llama, que lo sigas con pasión. Dios quiere que tú seas obediente a Jesucristo. Jesucristo que es el pastor de los pastores. Yo hoy soy pastor por la gracia de Dios. No porque lo merezca, es por la gracia de Dios. Soy pastor porque un día cuando entendí la gran comisión, ese mandato de Jesucristo y lo que Dios espera de mí, de acuerdo a su palabra en 1 Timoteo 3 y Tito 1 del 5 al 9, yo le dije, Dios, yo te quiero servir de la manera que tú quieras, como quieras y donde quieras. Una cosa estaba bien clara para mí. Como creyente y miembro de Gran Comisión, yo tenía que estar bien claro con la base doctrinal, tener limpia conciencia con lo que Gran Comisión cree y con sus valores centrales. Uno de esos valores centrales es el liderazgo mismo. Por lo tanto, quiere decir procurar, yo al ser pastor, procurar la multiplicación y capacitación continua de líderes, en todos los niveles. Nosotros necesitamos personas que puedan guiar a los demás. Si no tenemos esas personas, no podemos hacer nada. No podemos pasar de aquí. Y también como pastor, yo sé que tengo un compromiso y estoy comprometido a desarrollar líderes capaces para realizar con excelencia la obra de Dios. Y este proceso es claro. No puedo salirme de los parámetros de Dios. Tiene parámetros claros. No me puedo salir. Como pastor de la iglesia local, debo seguir aplicando, buscando las calificaciones que cada hombre que anhela, desea, aspira ser líder de la iglesia debe tener. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, están los requisitos, las calificaciones necesarias sobre los pastores. Ya leímos el verso 1, leámoslo de nuevo. El verso 1 dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Eso debe estar bien claro en todos. Número 2, por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, dominio propio. Debe vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado, también dice que debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. Verso 3 dice que no debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos, ni debe amar el dinero. Verso 4 dice que este hombre debe dirigir bien su casa. Un requisito es que el hombre que anhela ser líder de la iglesia debe dirigir bien su casa, a su propia familia, y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Y dice la razón. El verso 5 lo expone de esta manera. Pues si un hombre
no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá dirigir? ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo? Verso 6. Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, dice el verso 7, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Eso es para ser pastor. En 1 Timoteo 3, del verso 8 al verso 13, habla de los diáconos y podríamos decir de las diaconisas. 1 Timoteo 3, verso 8 dice, de la misma manera, o sea, está comparando los diáconos con los pastores. Son hombres de Dios. Dice, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. ¡Wow! Y dice, no deben emborracharse tampoco, no deben emborracharse, ni ser deshonestos con el dinero. Verso 9, tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe, con la sana doctrina que ahora ha sido revelada y vivir con todo esto que sabe y que enseña, vivir con limpia conciencia. Verso 10, dice que los diáconos deben ser evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, la prueba, entonces que sirvan como diáconos. Verso 11, aquí habla de las mujeres. Y en esta versión dice, de la misma manera, sus esposas, que habla de las mujeres como las esposas. Otras versiones habla de las mujeres en general. Deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa. Claro que sí. Debe dirigir bien a sus hijos. Debe dirigir bien su casa, a los demás que viven en su casa. Y dice el verso 13, a los que hagan bien su trabajo como diáconos, los que hagan bien sus trabajos como diáconos serán recompensados. Y su recompensa es el respeto de los demás. Y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Cuando vemos todos estos versos, yo diría, y lo hacemos nosotros, resumimos todos estos en tres categorías, en tres áreas básicas. La primera área que es básica es el área de carácter. El carácter de una persona de Dios, en un líder de Dios, es importante, es de lo más importante. No tiene sustituto. El carácter se revela en todas las etapas y formas de su vida. En general, se revela en su matrimonio. Se revela en su matrimonio. Dice que es marido de una sola mujer. Es un hombre que es fiel. Y si es soltero, porque hay pastores ordenados que son solteros en su momento, no debe ser un joven, un soltero que mira una muchacha hoy, mira otra muchacha mañana y otra después. No puede ser. Y también dice, también tiene que ser alguien que, si es casado, gobierna bien su casa. Gobernar su casa implica que maneja bien todo lo de su casa, inclusive las finanzas. No puede deberle a Mundo y a Raimundo. Tiene que tener todas sus cosas en orden. También dice que sus hijos, cuando habla de sus hijos, que deben estar en sujeción, siendo obedientes. Porque lo dice bien claro, si no puede gobernar su casa y a los suyos, ¿cómo va a cuidar la iglesia? También, aparte de su matrimonio, se revela en su relación con otras personas, creyentes y no creyentes. Por eso dice que su vida debe ser intachable, irreprensible, que no haya nada de que lo puedan acusar, de que lo tengan maniatado. Ay, le gustan los juegos de azar, le gusta hablar feo, tiene malas palabras, promete una cosa y no la cumple, ¿no? También se revela con los demás porque tiene autocontrol, tiene dominio propio. Entonces es respetado, tiene buen testimonio por las personas de afuera. Los no creyentes, los no creyentes hablan bien de él. También en su relación con los demás es hospitalario, y hospitalario sin discriminación de personas. Todo mundo es bienvenido a sentarse a su mesa. También no le gusta ser violento, no es violento, no le gustan las peleas, no busca peleas.
No le grita a los otros. Su comportamiento moral es bien importante. No es dado al vino, no le gusta el vino o las drogas. En otras palabras, no le da el control de su cuerpo, de su mente, a nada. O sea que él es controlado por el Espíritu Santo. Diríamos que es lleno del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Pero somos llenos del Espíritu Santo cuando todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones son dirigidas por la palabra de Dios, por lo que Dios dice. De nuevo, hay muchas cosas que tiene que ser en su temperamento, no violento, amable, dice. Que no ame el dinero, no amar el dinero. Las dos áreas más comunes por las que caen los líderes religiosos hoy en día y en la historia, uno es inmoralidad sexual y el otro es el amor al dinero. Por eso dice que no ame el dinero. Otro, en parte del resumen, aparte de su carácter, es su limpia conciencia. Limpia conciencia con la doctrina de la iglesia. O sea, estar de acuerdo con la base doctrinal y con los valores centrales que tiene la congregación. Por eso también no debe ser una persona nueva, porque muchas veces no conoce todo eso. Y entonces, si lo pones en una posición así alta, sin conocer mucho, se puede volver orgulloso y caer en la trampa de Satanás. El verso 9 dice que debe tener compromiso con el ministerio de la fe, con la sana doctrina, dicen otras versiones. Y aparte del carácter, y aparte de estar con las habilidades, hay otra parte que es muy importante y son las habilidades ministeriales. O sea, dice que debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. La aptitud para enseñar es algo que para algunos es algo natural. Pero otros lo hemos tenido que aprender. En el caso de los diáconos y diaconisas, algo que siempre se hace es ponerlo a prueba. Se pone a prueba. Y si funciona, se les nombra como diácono. El verso 11 habla de las mujeres. La Reina Valera contemporáneo dice que las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Muchos de nosotros entendemos, y así lo aplicamos, que en este verso no se refiere a las esposas de los diáconos, sino que se refiere a las diaconisas, hermanas que van a ser ordenadas y darles el trabajo de diaconisas. La instrucción de Jesús para todos sus discípulos, para todos sus seguidores, es clara. La misión que nos da Jesucristo está en Mateo 28. Y me gustaría leer de nuevo del verso 18 al 20. El verso 18 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se acercó a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda la autoridad. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y verso 20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Eso implica o incluye este último mandamiento de ir y hacer discípulos. Y dice Jesús: y tengan por seguro esto, tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo oro mucho y en mi corazón yo oro porque cada persona que cruza la puerta de la iglesia, del lugar donde nos reunimos como iglesia o que encuentro y le comparte el evangelio, que cada persona pueda entender el plan de salvación y que pueda tomar decisiones que yo tomé y cambiaron mi vida. La primera decisión fue decidir aceptar a Jesucristo, recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Porque esto te cambia tu destino eterno, te cambia todo tu destino eterno. La segunda decisión es que decida seguir a Jesucristo. O sea, yo oro porque cada creyente decida hacer de Jesucristo el Señor de su vida. O sea, que él decida ser discípulo de Jesucristo. Y esto entonces te cambia los estándares de vida. Te cambia tu estilo de vida aquí en la tierra.
La tercera decisión es que cada persona decida no solo ser discípulos, sino ir y hacer discípulos. Que pueda crecer en carácter de manera que Dios pueda usarlo para llevar su mensaje a toda la isla, a todo el Caribe, a todo el mundo hispano. ¿Va? Y esto, te voy a decir, esto te cambia el horizonte, te cambia el norte de tu vida. El plan de Dios para cada creyente es tan personal, es algo personal y único como la persona misma. No hay dos personas iguales, no hay dos planes iguales. Pero hay algo que Dios quiere para todos. Y eso es que todos crezcamos a nuestra máxima capacidad. Como dicen algunos, tu límite es el cielo. Nadie puede crecer separado de Cristo. Jesús mismo dijo en Juan 15, yo soy el tronco, o sea, yo soy la mata, ustedes son las ramas, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. De igual manera, nadie crece de manera saludable separado del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, o sea, estamos hablando, nadie puede crecer afuera de la iglesia local. La iglesia local es o debe ser el terreno más fértil para crecer. Lamentablemente, no todas las congregaciones locales son un terreno fértil y bueno para crecer de manera saludable. Muchas se han contaminado con falsas doctrinas, con enseñanzas de hombres. Han puesto de lado la palabra de Dios para seguir otras cosas. Hoy en día, la tendencia es querer que la iglesia encaje con el mundo. Buscan el aplauso del mundo, la aceptación del mundo. No quieren ser marginados por la gente. Y para obtener eso, muchas veces se ven obligados a tirar al zafacón, a tirar a la basura los principios de Dios. La iglesia local buena para crecer es aquella que hace todo lo necesario para tener la aprobación de la cabeza que es Cristo, aunque no ganemos el odio del mundo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 13, Juan nos dice, así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. No se sorprendan si el mundo los odia. Jesús mismo nos dice en Mateo 10, lo pone bien claro, Mateo 10, verso 22, dice, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, por ser mis discípulos. ¡Wow! Así que somos mandados a crecer. En medio de todo eso somos mandados a crecer y a desarrollar todo nuestro potencial. No podemos quedarnos enanos espirituales. Por eso, como iglesia, necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a ir y a ser discípulos. Hombres y mujeres discípulos que estén dispuestos a ir y a ser discípulos. Conociendo la inmensa necesidad, porque hay una necesidad tremenda de que la gente escuche el Evangelio, pero el Evangelio de manera clara. ¿Ah? Dios lo sabe y te busca a ti y a mí. Dios busca personas que tengan la audacia de responderle como le respondió Isaías. Isaías en el capítulo 6, verso 8, él describe, dice, después oí al Señor, que el Señor preguntaba, Dios preguntando, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? Y dice Dios, ¿quién irá por nosotros? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Y miren aquí, dice, aquí estoy yo. Le dije, Jeremías, envíame a mí. Aquí estoy yo, envíame a mí. Necesitamos personas que tomen esa decisión. Necesitamos personas que estén dispuestas a usar sus dones para ir y hacer discípulos. Efesios en el capítulo 4, verso 11,
Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. No todos tenemos los mismos dones, no. Muchos hacemos esos trabajos, porque el trabajo hay que hacerlo. Tomamos la responsabilidad de hacerlo porque Dios nos la ha dado. El verso 12 dice, ellos, esas personas, apóstoles, maestros, ¿verdad?, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y que edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. A eso somos llamados nosotros. Ponte a pensar, reflexiona. Nosotros, como iglesia, estamos comprometidos con el Señor. Estamos comprometidos a multiplicarnos, a capacitarnos de una manera continua como líderes. Estamos comprometidos a desarrollarnos como líderes capaces para hacer su obra con excelencia. Jesús mismo nos dice, cuando ve lo inmenso de las necesidades, Él mismo nos dice en Mateo 9, verso 37, nos dice, o sea, hablando a sus discípulos, a ti y a mí, Jesús les dijo, a ti y a mí, Jesús nos dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Verso 38, así que oren al Señor, pídanle al Señor, al dueño de la cosecha, el que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Entonces, la cantidad de personas que necesitamos alcanzar con el Evangelio es enorme. Si no me crees, si no has salido de tu casa, principalmente en estos días, solo trata de cruzarte por la 30 de mayo a las 8 de la noche, 7 de la noche, por la George Washington, por la Avenida España, por los barrios. Toda esa gente que ves ahí son como ovejas que no tienen pastor. Son muchísimos. ¿Y los obreros? Somos pocos. Yo oro porque Dios envíe más obreros para que de alguna manera podamos alcanzar la mayor cantidad de personas. Y te voy a decir, yo quisiera que la alcanzáramos en el menor tiempo posible. Y es que muchas personas que son estudiosos de las cosas que están pasando, de las circunstancias en la actualidad, ellos ven esas cosas como señales, como preparativos para la segunda venida del Señor. Que estas personas estén o no estén en lo cierto, eso es otra cosa. Ustedes y yo debemos poner todo lo que podamos, todo nuestro empeño en que las personas, todas las personas que ves ahí, todas las personas escuchen el Evangelio de manera clara, a la mayor brevedad. Que puedan escuchar así, plain, claro, ahí en la mesa, que Dios los amó de tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo a morir para pagar por sus pecados, y que cuando pones tu fe en Él, en ese sacrificio, como una oveja sacrificada, dice que si pones tu fe, tú tienes vida eterna. Ese es el mensaje. Tienes vida eterna. Esa vida está en Jesucristo. Oremos. Dios, gracias. Gracias porque podemos hablar de estas cosas, Señor, y retarnos los unos a los otros a hacer nuestra parte en la gran comisión. Que todos los que tenemos, Señor, el deseo de liderar, levantemos la mano, tomemos acción, porque se necesitan líderes. No es ya hay suficientes, no hay suficientes. Tenemos que ir al otro lado de la isla, tenemos que ir al otro lado de la ciudad, tenemos que ir al otro lado del mundo. Necesitamos líderes. Y tus líderes están aquí, tus líderes están escuchando esto, son los que escuchan esto y tienen la oportunidad de decidir
y responderte como Isaías: heme aquí, Señor, aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí. Ese es nuestro reto hoy, responderle al Señor como Él espera. Gracias, Dios, por ponernos en esta congregación. Gracias porque podemos reunirnos de esta manera. Gracias, Dios, por proveer los medios para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito para nuestra próxima reunión el próximo domingo. Que Dios te dé una buena semana. Bendiciones. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos romper. Tus obras grandes son. Salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tu gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor,